Perfecto. Ahora, una cosa importante, si no me equivoco, y ya me corregirá si no es cierto, Beto está aquí porque va a transmitir esta sala. Por lo tanto, mientras les voy a preguntar, más bien, mientras les voy preguntando el orden en el que van a pasar con sus nombres y si gustan pronombres, también voy a pedir que por favor me confirmen si dan consentimiento para la transmisión. ¿Vale? Entonces, ante el gobierno. Mi pronombre es él, Ezequiel Escalona Parra, éxito a todos. Y doy consentimiento. Incorrecto. Esquiel. Sí, es correcto. Vale. Alta de Opo. ¿Sí me escuchan? Sí. Alta de Opo. Gracias. Alta de oposición. Lo siento. Yo soy Obed, pronombre masculino. Igual doy mi consentimiento. Muchas gracias. Va. Después, Perdón, pues, ¿en qué posición se habían quedado para nombrarnos? Es que se me cortó un poquito. apenas vamos en alta de oposición, querida. Mi nombre es Huitzilihuit Rueta, pronombres masculinos y doy mi consentimiento. Perfecto. Ahora, baja de gobierno. Empiezo yo como líder. Bueno, ajá, primero yo, Michelle Hugo, pronombres femeninos y sí, estoy de acuerdo con la tradición. Perfecto. Después, Después soy yo como látigo de oposición. Ah, no, de gobierno, perdón. ok. Mis pronombres son femeninos. Súper. Baja de Opo. Soy Ángel González, soy extensionista de oposición y doy autorización. Y me es indiferente del pronombre que se me refiera. Va. Después, Soy Nancy Columba, mis pronombres son femeninos, seré el látigo de oposición y sí doy consentimiento. perfecto. Entonces, Beto, todos dan consentimiento para que se grabe. Tú me avisas cuando empiezas a transmitir o cuando comience el debate, tú comienzas a transmitir. Va, perfecto. Una pregunta, Entonces, ¿en qué plataforma dime. se va a transmitir el video? Facebook. ¿Me puedes dar la página? Es que hay una persona que quiere seguirlo. Va. Muchísimas gracias. Va, perfecto. Entonces ahora sí, Ezequiel, a tu primera palabra, yo les voy a tomar el tiempo por aquí en el chat y si gustan, especifican cómo quieran que les pidan los puntos de información. Ahora sí. Gracias, con el permiso de los jueces. Buenas tardes a todos, todas y todos. Empiezo en 3, 2, 1. Pues bueno, hablaremos sobre la conmemoración de los hechos históricos que han sucedido, pues, no solo en México, sino en diferentes países, pero pues me centraré en México especialmente. Debido a que gran parte de las conmemoraciones son de carácter internacional o nacional y son promovidas por la Organización Internacional de las Naciones Unidas, o en este caso de México, por los presidentes o los gobernadores, la información que se consolidó o que se consolida para esa conmemoración de dicho evento, pues está relacionada con eh,
¿Alguien sigue escuchándolo? Espera, Ezequiel. ¿Te estás trabando un poco o soy yo? Ezequiel, espera un poco. Tampoco lo escucho bien. ¿Sí escuchan bien? O las resoluciones que finalizaron Ezequiel, con esas fechas, no te escuchamos con las bien. historias particulares que las inspiraron Ezequiel. para incidir o para conmemorar. Ezequiel, Para el caso de las fechas de carácter nacional, pues la información de, perdón. Ezequiel, te estás trabando, no te escuchamos. No te estamos escuchando, Ezequiel. No te podemos escuchar. Bueno, prosigo. Que se hizo uso, No, Ezequiel, espera. de la información de la que se hizo uso para las conmemoraciones. Ezequiel, espera un momento. Te estás trabando mucho, no te podemos escuchar. Necesitamos que vuelvas a comenzar, por favor. Y cheque nada más la conexión de internet. Ahí ya me escuchan. Necesito que hagas una prueba de audio larga, por favor, y que cheques tu conexión de internet, porque no te podemos escuchar nada y vamos a volver a empezar tu discurso. Perfectamente a todos. No, pero yo sí lo sé. Ok. Ok. Bueno, iniciamos. Comienza en 3, 2, 1. Sin ningún problema. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Yo logro escuchar a todos sin ningún problema. Sí, Ezequiel, pero tú tienes, no sé si delay. A ver, ya nos puedes escuchar bien. A ver, por favor, haz una prueba de audio larga. Lee la moción, por favor. Buenas tardes a todos, todas y todes. Pues comenzamos con el tema sobre la conmemoración de hechos y se retoma toda la información obtenida de los sucesos o de los acontecimientos que sucedieron en tal año. Un ejemplo de ello, pues puede ser la matanza de Tlatelolco en 1968. No, estamos batallando demasiado. A ver, necesitamos por favor que pares, por favor. Sin duda un hecho histórico que debe No está funcionando. ser. César, por favor, haz lo siguiente. Márcale, dile que no está funcionando su internet y que necesito que cambie su conexión ahorita o que te marque y que lo haga por medio de tu celular. Porque no, que fue no está funcionando. la revuelta o el problema entre las porras estudiantiles de las universidades hasta el final. Ezequiel, te vamos a marcar por WhatsApp porque no te estás entendiendo nada y creo que estás teniendo como delay porque te hablamos y recibes la información después. Okay. Y nadie te está entendiendo nada, porfi. Nada más ve checando, porfa, tu conexión de internet. ¿Puedes hacer una prueba de audio rápida ahorita, por favor? Lee la moción. Okay. Pues es que en las anteriores rondas me escuchaban perfecto. Ronda 3. Sí, pero ahorita estamos batallando para escucharte todos. Entonces, porfa,
una prueba de audio larga, por favor. Lee la moción. Con relación al anterior, la narrativa A consiste en un enfoque que aborda la búsqueda de elementos culturales alejados de aquel suceso, como conmemoraciones históricas y o celebraciones, mientras que la narrativa B se basa en profundizar sobre las causas y estragos ocurridos, concluyendo términos y descripciones de los episodios violentos. ¿Se escuchó bien? Ya, perfecto. Ahora sí, ya podemos comenzar. Si pasa cualquier otra cosa igual, en el peor caso, César te va a marcar, ¿vale? Entonces ahora sí, a tu primera palabra, vuelve a comenzar todo tu discurso. Ok. Antes de empezar, una disculpa a todos y a todas. Buenas tardes. Debido a que gran parte de las conmemoraciones son de carácter internacional o nacional, y son promovidas por la Organización Internacional de las Naciones Unidas, o bien por cada país o cada miembro del país, la información que se obtiene de esta, pues está relacionada con la resolución que se obtiene, o toda la información que se obtiene de los hechos ocurridos, para que el día exacto se pueda conmemorar este evento. En el caso de México, pues tenemos los sismos que han ocurrido de mayor magnitud. Como todos sabemos, se conmemora cada 19 de septiembre a las 7 de la mañana, se hace un minuto de silencio en conmemoración de todas las personas o todas las víctimas. En el caso de la matanza de Tlatelolco en 1968, pues un hecho reciente, el cual se conmemora, pues es la matanza de Ayotzinapa, o los muchachos a los que les arrebataron la vida de Ayotzinapa. Y pues todo esto tiene que ver con el artículo 3 de nuestra Constitución, que nos dice que dispone que la educación fomentará el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y que el Estado alentará al fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Y el artículo 4 de la misma nos señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, y mandata a promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, en pleno respeto a la libertad creativa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestra propia Constitución nos establece que tenemos que conmemorar los hechos históricos que han marcado nuestro país o a nuestra patria, por ahí respetando siempre las libertades de creencia y de culto que tienen cada individuo. Y es por eso que recientemente se creó creó el actual gobierno la Comisión para Estudiar Personajes Históricos. Se respete el contexto en lo que ocurrió o por lo que ocurrió. Se le tiene que guardar respeto a las personas que lamentablemente perdieron la vida o que lucharon para que nosotros, las generaciones actuales, gocemos de dichas libertades. En el caso de 1968, pues los estudiantes que exigían mayor calidad de educación, pues ahora nosotros como jóvenes, pues tenemos ese derecho, ¿no? Y de que estos hechos sean conmemorativos y sean recordados, es la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. Son las dos secretarías que se tienen que encargar de hacer campañas, ya sea a través de los medios de comunicación, de las redes sociales actualmente, para que la sociedad en general, desde el más pequeño hasta el más grande, sepa de el contexto en el que pasó dicho acontecimiento y por qué lo celebramos o por qué lo conmemoramos. Entonces es función de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación, pues que resaltar estos hechos que
pues terminaron en tragedias o bien terminaron en ganar la libertad o algo que como sociedad exigíamos, en este caso las luchas feministas que existían en el aborto legal en todo el país, y pues que bueno, ya se logró a través de la resolución que dio el tribunal. Entonces, es por ello que se tiene que conmemorar dichos acontecimientos que nos hacen resaltar nuestra cultura, nuestras tradiciones y sobre todo de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que gracias a quienes tenemos lo que ahora gozamos, las libertades, la cultura, etcétera, de la que hoy gozamos. Entonces, por ello que se creó esta institución o esta secretaría. ¿Para qué? Para que se hagan actos públicos en conmemoración de todo lo que nuestro país o que nuestra patria ha pasado, como lo marca nuestro artículo 3 constitucional. Y se crea con carácter transitorio la Comisión, reitero, presidencial para la conmemoración de hechos, procesos y personajes históricos de México, con un grupo de trabajo especial para la toma de decisiones que tienen por objetivo, en particular, los esfuerzos de diversas dependencias y entidades federativas, pública federal, no importa, para la promoción y reconocimiento de los hechos, procesos y personajes de México, en el marco de las conmemoraciones históricas que se realicen dentro del periodo correspondiente al calendario que así lo marque cada sexenio o cada gobierno, ¿no? Entonces es importante resaltar estas fechas tan importantes para nosotros, porque más allá de los sucesos ocurridos en ese momento, tenemos que agradecer, por decirlo así, lo que se obtuvo con ello, lo que conllevó a que sucedieran estos hechos y lo que logramos obtener como nación con ello. Entonces, consideramos que es importante que se sigan haciendo a dicha nación y que han dejado sin duda alguna un antes y un después en nuestra historia cultural y sobre todo hacer que las demás naciones sepan de los hechos que hemos pasado, por lo que hemos pasado como sociedad mexicana para obtener lo que hoy tenemos. Es cuanto. Gracias, Ezequiel. Obed, a tu primera palabra. Por fin, haz una prueba de audio antes de comenzar. Ok, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Pueden escucharme bien? Se escucha muy bien, a tu primera palabra. Ok. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Creo que Ezequiel trata de esbozar las celebraciones que tenemos en México, el Día de la Revolución, el Día de la Independencia, pero lo que Cámara de Gobierno quiere hacer es que dejemos a un lado a estas personas que fueron víctimas de algún momento tan atroz, como ya lo mencionaba en 1968, perdón. No creo que sea justo para los estudiantes que fallecieron por una causa, por una razón, la cual es la educación, una educación de calidad. Entonces, si no queremos profundizar con estos temas, ¿para qué seguir teniendo celebraciones como el 16 de septiembre, como la batalla de Puebla? Al final murieron, fueron también actos atroces, o incluso la conquista. ¿Para qué conmemorar este encuentro de dos culturas si de todas maneras no vale la pena? Claro que vale la pena. Estas personas fueron víctimas
En el caso de la conquista o en el caso del choque de las dos culturas, estas, lo siento, en el caso del choque de las dos culturas, estas culturas que residían en América fueron asesinadas, fueron violadas, que definitivamente las cosas no deben de ser así. Si fue un proceso de conquista, claro que fue un proceso de conquista, pero eso no, eso no excusa a los conquistadores. Ahora, retomando el tema de 1968 en México, ¿realmente eh, queremos volver a pasar eso? Yo creo que no. Yo creo que muchos de nosotros que seguimos queriendo una educación con mayor calidad. Esas personas que murieron el 2 de octubre, pues a lo mejor gracias a ellos tenemos lo que hoy vemos. Y para que no vuelvan a pasar estas situaciones, debemos de hablar de este tema, debemos de profundizar con este tema. También mencionó Cámara Alta de Gobierno el ejemplo de Ayotzinapa. En este caso, fueron igual estudiantes asesinados a manos de policías y militares. Y vuelvo a lo mismo, no considero que sea justo el poder decir, ¿sabes qué? No hay que conmemorarlos, no vale nada. ¿Por qué? Porque sería una falta de respeto hacia las familias y hacia las víctimas. ¿Cómo que no vale nada? ¿Cómo que estas personas no tienen sentimientos? Lo mínimo que tendríamos que hacer como ciudadanos y como seres humanos sería conmemorarlos. Y sería contar la versión real de la historia. En el caso de Vietnam, lo mismo. Creo que estas personas em, igual fueron víctimas de un gobierno que ni siquiera tenía nada que ver con ellos. Me estoy refiriendo al caso de intervención de Estados Unidos entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Me estoy refiriendo a la Guerra Fría. ¿Por qué los vietnamitas deberían de sufrir cosas o las acciones que ejerció la Unión Soviética? Es un problema de dos. ¿Por qué meter a los demás? Entonces, en resumen, estas personas deben de ser conmemoradas y por mínimo respeto debemos de seguir hablando de ellas. ¿Para qué? Para que no se pierda la memoria. Para que podamos aprender y podamos ver a lo que nos enfrentamos. No debemos de ser apáticos con este tipo de cosas. Sería todo. Muchas gracias. La palabra. Gracias, Obed. Gracias, Obed. Ezequiel, terminamos contigo en alta de gobierno. A ver, haz una prueba de audio otra vez, por favor. ¿Me escuchan perfecto? Sí, se escucha bien a tu primera palabra. Eh, primero, refutar por completo
la participación de mi compañero, que nos han marcado que sería una falta de a sus familiares que fueron víctimas o que murieron luchando por algo para el bien de nuestro país. No es una falta de respeto, al contrario, ellos mismos piden a los gobiernos, a nosotros como sociedad, que hagamos estos actos de solidaridad con ellos, porque es lo mínimo que se merecen. Sí perdieron la vida, pero nosotros como mínimo gratitud que tenemos que tener hacia ellos es conmemorarlos, es honrarlos, es decirle a los más pequeños que están en formación, así como nosotros, este día pasó tal vida en educación de calidad, pues mínimo con una efeméride, con lo que sea, pero hay que conmemorarnos. No es malo, ni es una falta de respeto el conmemorarlos, ya que las propias familias son los que piden tanto al gobierno como a nosotros como sociedad, pues que se les recuerde a sus seres queridos o a sus familiares que perdieron la vida de manera digna, respetada y honrada, ¿no? También podemos decir que todos estos hechos históricos y la conmemoración de ellos tienen un profundo significado como elemento de identidad nacional, porque es lo que nos marca, está dentro de nuestra cultura, y no podemos decirle a las futuras generaciones o a las generaciones que están en formación actualmente, no lo recuerdes, porque es una falta de respeto para sus familias. Es absurdo decir, no lo recuerdes, aunque él se haya muerto, le hayan quitado la vida porque estaba luchando para que tú tuvieras educación de calidad, no lo recuerdes, déjalo, no vale la pena, no podemos decirle eso, al contrario, tenemos que hacerlo parte de la formación y reafirmación de nuestra identidad nacional para la construcción de una ciudadanía libre, informada y participativa, y para fomentar valores comunitarios de ética, civismo, solidaridad, cooperación y responsabilidad social. Todo esto a su vez que el acontecimiento y la valoración de nuestro pasado, que constituimos todas y todos, ya que nos explica nuestros orígenes de desarrollo y todo lo que hemos conllevado a lo largo de estos años, lo que nos ayudaría a entender, nuestro presente y a estar preparados para construir un mejor futuro, que era lo que decía Obed, ¿no? Que no repetir los hechos que pasaron hace algunos años actualmente, pues con ello, conmemorando, haciendo énfasis a las futuras generaciones y a las generaciones actuales de lo que sucedió, es como podemos hacer para que no vuelva a suceder una matanza del 68, más pérdidas por algún sismo, en estos siniestros por naturaleza pues no se pueden evitar y no son predecibles, ¿no? Pero sí podemos hacer que haya menos víctimas, como pues teniendo una cultura de protección civil, atendiendo los llamados de protección civil, etcétera. Entonces, para ello nos sirve eso, hacer las conmemoraciones, para no en el futuro no volver a pasar lo que pasamos, tanto en la independencia, en la guerra, en la batalla de Puebla, en las matanzas del 38, Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Pero no tenemos que dejar desapercibido estas fechas, mucho menos a las personas que murieron o perdieron la vida de una manera trágica, que fue haciendo o en pro de nuestro bienestar para las futuras generaciones. Es cuanto. Gracias, Ezequiel. Witsi, a tu primera palabra. Hola, primero quiero hacer una prueba de audio, no sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Empiezo en 3, 2, 1, 0. Aquí hay algo muy importante que Ezequiel no toma en cuenta. No estamos diciendo que se les dé una fecha, sino que el problema es que esa fecha es anecdótica. A fin de cuentas, el hecho de que tenga una fecha, de nada me sirve festejar el 2 de octubre, ¿cómo se llama? Si a fin de cuentas no entiendo por qué se dieron esas problemáticas sociales. Cuando hablamos del 2 de octubre estamos hablando de una generación que estaba viviendo estragos económicos muy grandes que ahorita estamos viviendo. Una población
en ese tiempo, en el 68, que donde estaba creciendo la pobreza, donde cada vez la educación era menos accesible para las personas. Y hoy en día lo estamos viendo. Sin embargo, el hecho de que solamente, como dice Obed, Ezequiel, solamente se dé una fecha, termina haciendo que ese sufrimiento se vuelva algo anecdótico y se vuelva un chiste. Y a fin de cuentas es muy peligroso. Creo que todos en estas salas sabemos lo que hicieron los nazis en Alemania. Sabemos que mataron a más de 6 millones de judíos y a cientos de personas. Sin embargo, actualmente en Alemania hay un partido que se llama Alternativa por Alemania, que rectifica a los nazis y que se dice que va a poder ganar unas elecciones. Estamos hablando entonces de que no aprendimos nada de la historia. Es cierto, conmemoramos el Holocausto judío y conmemoramos a fin de cuentas estos eventos, pero ¿de qué sirve si ahorita está a punto de tomar el poder en Alemania un partido que le hace a fin de cuentas alusiones al nazismo? En España, donde hubo una de las dictaduras más sanguinarias como fue la dictadura de Franco, ahorita hay grupos políticos que están luchando por lo mismo que dice Ezequiel, luchando porque estas cuestiones se vuelvan unas cosas más anecdóticas que cuestiones tangibles, y eso ha hecho que Vox esté gobernando actualmente en una provincia española, un partido que nace directamente del franquismo. Y en este periodo se asesinaron a más de 500,000 de personas que siguen en cunetas y que hasta el momento no se les ha hecho justicia. Y por eso es importante recuperar la historia, pero no recuperar la historia como un hecho anecdótico, sino que recuperar la historia como un hecho que nos puede y nos sigue perjudicando. Seguimos cometiendo los mismos errores. Se dio la dictadura de Pinochet y actualmente, a pesar de que durante esa dictadura hubo más de 3,000 asesinados y desaparecidos, hasta el momento podemos ver en escuelas universitarias que muchos liberales siguen aclamando la dictadura de Pinochet, poniéndolo como un baluarte para la democracia, cuando fue un asesino en toda la extensión de la palabra. En Italia, donde también donde empezó el fascismo, donde Benito Mussolini llegó al poder y asesinó, mató, ahorita llegó al poder la Liga Italiana. Esto que demuestra que la historia está pegada a nuestro presente. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque a fin de cuentas queremos hacer eso, crear fechas anecdóticas, crear un desfile, crear distintas cosas para que olvidemos que realmente había profundos problemas políticos, sociales y económicos como trasfondo. No podemos habla Ezequiel de respeto, pero no se puede hablar de respeto cuando en el 68 murieron 300 estudiantes asesinados en la plaza de Tlatelolco. ¿Se está escuchando una palabra? Continúan. Ok. Habla de libertad. ¿Y cómo se puede hablar de libertad cuando en la guerra del narcotráfico de 2006 murieron 350,000 personas en el 2014? ¿Cómo se puede hablar de solidaridad cuando murieron estudiantes en 1971 en el Halconazo? Creo que a fin de cuentas estas fechas no merecen que les hagamos un monumento, sino merecen que las estudiemos a fondo para que no cometamos los mismos errores, para que no veamos a una Liga por Alemania llegando al poder, para que no veamos un partido como Vox llegando al poder y para que no veamos un partido como el PAN que en algún momento fortaleció estas cuestiones llegar de nuevo al poder, o inclusive el mismo PRI que hasta el momento intenta ocultar estas masacres, estos asesinatos para poder mantenerse en el poder. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Ya no dándoles un monumento, ya no dándoles un día, sino profundizando en las causas de su lucha, profundizando y creando conciencia del por qué se dan. A fin de cuentas, el problema es que en los libros de historia estas fechas solamente aparecen como un pie de página, como una fecha meramente anecdótica, y a fin de cuentas los jóvenes no terminan de entender el porqué del proceso, no terminan de entender por qué masacraron a más de 300 estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco. No terminan de entender por qué 350,000 personas murieron durante la guerra del narcotráfico que emprendió el PAN. Y a fin de cuentas, es importante tenerlo en cuenta, pero es más importante estudiarlo, porque un país que estudia su historia no está
no está lanzado a cometer los mismos errores. Sin embargo, ahorita seguimos cometiendo esos errores y por eso necesitamos estudiar historia, pero no estudiar historia anecdótica, sino estudiar historia a ciencia y conciencia. Estudiar historia para poder entender el por qué cuando llegaron los españoles masacraron. Ahora resulta que muchos españoles creen que los mexicanos les debemos el favor de que nos vinieron a colonizar cuando asesinaron tanto por enfermedades como por mano propia a millones de indígenas en nuestro territorio. Pero para que podamos entender eso y no pase simplemente al basurero de la historia o simplemente sea como un día de puente, porque a fin de cuentas en eso se ha convertido, en un día de puente en el que los chicos disfrutan un momento sin saber realmente que se supone que estamos recordando hechos catastróficos, hechos demasiado horribles que no pueden ser pronunciados. Y quiero terminar con una frase que hemos usado muchísimo en estos últimos años. Y esperamos que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y la frase es nunca más. Gracias. Gracias, Witty. Vamos a las vacas. Michelle, tu primera palabra. Sí, primero, prueba de audio, ¿me escuchan perfectamente? Sí, te escuchas bien. Perfecto, ok, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, la Cámara Alta de Oposición termina con una frase que me parece increíble, que está mal interpretada en muchos casos, pero dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Puede ser, es correcta, es efectiva, la información es poder, pero quiero que cambiemos esa frase y la tenemos que cambiar por esta situación. Más allá de quien no conoce su historia, puede que yo tenga mucha información, puede que yo la conozca, pero al final yo como ciudadano no hago un impacto tan grande. ¿Cómo lo marca la narrativa A? La narrativa A habla de conmemorar. ¿Y qué es conmemorar? Es recordar. Entonces cambiemos la frase así. Quien no reconoce su historia está condenada a repetirla. Y no solo a repetirla, que se malinterprete. Iniciando con esto, vamos a avanzar. ¿Cuál es la forma? ¿Qué es lo que estamos esperando? La moción habla de por qué. ¿Qué es ponderar? ¿La narrativa A o la narrativa B? La narrativa A pues habla pues precisamente la conmemoración. Y como dije, la conmemoración es el reconocimiento de un suceso. Perfecto, continuemos con esta parte. La importancia de la conmemoración de estos eventos es la reivindicación de los derechos subjetivos, es decir, los derechos humanos que todo ser humano tiene únicamente por existir, que es este derecho a la vida, pero más allá de vida, una vida digna, ¿no? Ok, en esto, ya que estos dan pues espacios a conversatorios, a seguir hablando del tema para que no sea olvidado. Y es que me encanta porque usan el evento del 68. ¿Qué pasaba después de que pasó? Nada, no pasó absolutamente nada. Los medios y el gobierno negaron que pasó. Cuando se conmemora, como lo que busca la narrativa A, es que el gobierno acepte. Y cuando el gobierno acepta, que es la parte de arriba, es más fácil que como sociedad podamos aceptar, podamos cambiar y podamos subsanar. Empecemos con esa parte. Ahora bien, continuando con esta narrativa, cuando el gobierno acepta que asesinó a estudiantes, que dañó o que hizo un genocidio, intenta conmemorar. ¿Y cómo es conmemorar? Es haciendo un acto solemne y con los conversatorios y foros, que esto es como se debe de hacer. Claro, obviamente cada trauma cultural es diferente y se necesita una conmemoración distinta, pero vamos, que el gobierno se tiene que involucrar con las personas afectadas, ya sea con las víctimas, ya sea con los familiares o personas cercanas para crear un contexto, para que ahora sí, efectivamente, como decían, que este puente se aproveche y se entienda por qué está pasando lo que está pasando. No únicamente, pues sí sé que pasó esto, pero a mí no me afectó. En hecho de que se conmemore el hecho de, ok, mi gobierno fue autoritario y ahorita está dando el paso reconociendo que se equivocó a un gobierno más democrático, un gobierno en el que sé que yo puedo estar. Ahora bien, pasemos a lo que es la narrativa B, porque no se ha hablado mucho del ataque a la narrativa A, pero la parte de la narrativa B pues queda bastante olvidada. Ahora ya, más allá de generar empatía con esto de que se estén hablando de los testimonios, se genera morbo. Se escuchan historias violentas.
¿Qué pasa con esto? Ahora, como bien dije, que los medios no dijeron nada al día siguiente del 68, pero ahora están hablando y hablando y hablando y únicamente se genera ruido. Los medios usan estos testimonios, más allá de generar empatía, lo usan únicamente para lucrar con esta información. No es justo que estas personas se revictimicen una vez más. Y ahorita lo estamos viendo con feminicidios. ¿Cuántas veces no debes de escuchar a la mamá contando cómo asesinaron a su hija? En vez de eso, que el gobierno acepte que es incapaz y vamos a hacer algo para moverlo. Ahora bien, usando a las personas únicamente como un caudal de riqueza económico, social y político. No entienden o no empiezan a entender realmente como esta parte. Ahora bien, marcaban del holocausto, de cuántas veces que sacó este partido de derecha. Bueno, pues yo tengo una pregunta. ¿Cuántas películas, testimonios, documentales no hay acerca del holocausto? ¿Cuántas veces no nos han narrado el horror que ha pasado? Este morbo, estas cámaras de gas, torturas, y aún así sigue pasando estos hechos de discriminación. Así que la narrativa B no está funcionando del todo. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento y no se ha empezado cerrar esta herida, únicamente la siguen abriendo una y otra vez sin dejar sanar. Es importante que se sane y es para eso que está la narrativa A. Sí, bien, la narrativa B puede funcionar para conocer, pero la narrativa A es lo más importante, porque para que yo empiece a cambiar, necesito aceptar que estoy mal. Ahora bien, los grupos minoritarios para estas conmemoraciones necesitan la representación adecuada, ya subsanando, compartiendo de una manera respetuosa, sin revictimizar, sin volver a vivir lo mismo, sirviendo como homenaje y reconociendo lo sucedido, ver lo que tenemos. Este es algo súper importante, ver lo que tenemos ahora. Sí, pasó lo del 68, pero no podemos seguir viendo o estando con el mismo contexto. No estamos como estábamos en el 68. Ha habido una brecha enorme de cambio. No tenemos que estar agradecidos, pero sí tenemos que aceptarlo y sentirnos que debemos, sentir que estamos en esta parte juntos. Ahora bien, la importancia a través de la conmemoración es una forma de seguir con la narrativa, es una forma de respuesta continua a la represión de las movilizaciones sociales. Ahora, ¿qué? Entendiendo que todo trauma cultural es distinto, se debe entender que cada conmemoración debe de serlo. Una conmemoración puede ser literalmente un evento leyendo o hablando de cierto tema, otro puede ser un tipo de protesta. Repito, cada trauma tiene su propia forma y se deben de involucrar 3 puntos súper importantes que la Cámara Baja de Gobierno cree que es gobierno, sociedad y medios. Tomo punto alta de quien sea. Voy. Ok, muchas gracias. La pregunta que quisiera hacerte es, bueno, el comentario que quisiera hacer es, no se está victimizando, no se está victimizando, se está contando como tal. Y la segunda sería todo. Gracias. Okay. Sí, yo sé que lo pueden ustedes manejar así, puede que la persona realmente lo haga, pero los medios, desafortunadamente, Televisa, ¿cuántas veces nos ha contado esta historia de casi ponen las situaciones súper amarillistas? Los periódicos es lo mismo. Puede que la persona tenga la mejor de las intenciones en poder contar su historia, pero son los medios y es por eso que necesitamos al gobierno para que empiece con sanar realmente. Ahora bien, hay eventos, que otra cosa que me parece importante que mi compañera Pamela va a recalcar después, hay eventos que deben de ser recordados de una manera más general, no dejar que no haya interpretación, porque no hay muchas personas que creen que el 68 fue culpa de los estudiantes. Es momento de crear una historia homogénea que ayude y que haga entender a la sociedad cuáles son las principales cosas o principales objetivos de esta situación. Y es por eso que nosotros estamos planteando una solución y un nuevo concepto para que se entienda más el porqué de esta situación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Ángela, tu palabra. Muchas gracias, panel. Muy buenas tardes a todos. Mi discurso va a comenzar en 3, 2, 1. Panel, primero voy a tratar de refutar lo que mencionaron las cámaras altas y también lo que mencionó la última ponencia. Primero, el artículo 3 constitucional en la cuestión de la educación. Aquí, el gobierno, en cierta parte está en lo correcto, pero
no dijo, ahora sí que el apartado segundo de dicha enmienda, la cual va a ser los criterios que van a emanar de esta educación en México, las cuales se van a basar en resultados de un progreso científico. Va a luchar contra la ignorancia y sus efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. A ver, la historia se caracteriza por ser una ciencia social, que esta ciencia recurre a pasos, a métodos sistemáticos, esquematizados, y los cuales se busca una teoría que sea viable a lo que ocurrió en ese escenario, llámese político, llámese social, llámese científico, etcétera. Y de lo que cabe en dicho también artículo de hecho apartado en su inciso B, va a mostrar que va a tender a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de los recursos y la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y el acercamiento a nuestras culturas. Vamos. Ok. Si la educación se trata, ahora sí que por lo que entendí, lo que está dando a entender gobierno, es que los estamos adoctrinando con la narrativa B, cosa que no es así. Al contrario, los que están adoctrinando de esa manera son gobierno. ¿Por qué? Porque están mostrando el lado más, valga la expresión, más romántico, más fantasioso, más bonito, por así decirlo, del hecho histórico. Veamos esta cuestión. La independencia de México, muchos lo dan a entender que Miguel Hidalgo fue el bueno, Morelos fue el bueno también, los españoles fueron los malos, y francamente se incide a un discurso, una narrativa de xenofobia, de odio y de racismo y de clasismo. Y francamente no se da una introspección, una investigación exhaustiva de por qué o mejor la pregunta, ¿quién fue el padre de la patria en México? Muchos dicen que Hidalgo, muchos dicen que Morelos, muchos dicen que fue Agustín Iturbide, porque él terminó o dio ese fin a esta guerra de independencia. Y otra cuestión que se les están olvidando tanto en la Cámara Alta como en la Baja de Gobierno es la cuestión de la coyuntura. A ver, si es una falta de respeto, si es una poca apatía, una poca apatía que tienen esta narrativa A. ¿Por qué? Porque obviamente es una conmemoración. O sea, muy bonito la conmemoración, llega a haber incluso desfiles o antimonumentos, pero, o sea, eso va a ser todo, o sea, eso no va a enmendar nada, o sea, al contrario, va a generar huecos, va a generar muchas inconsistencias, solamente va a ser una estrategia política o una estrategia en la cual hagan una especie de campaña gubernamental. Entonces, lo que se busca desde la Cámara Baja de oposición es que estamos dando a entender que desde la narrativa B buscamos el estudio de la coyuntura de la historia que nos ha repercutido a la mayoría de los seres humanos. ¿Y cómo va esto? Bueno, mencionaba bien que la Cámara Alta de Oposición, que no solamente la historia se ve solamente en fechas, en líneas del tiempo, no se ve en pie de página o días de puente para por así decirlo, reflexionar, no, sino que es un ejercicio por el cual los individuos, a través de un método científico, un método el cual requiera pasos estructuradamente sistemáticos y que se llegue a un resultado viable, se le dé ahora sí que mayor congruencia a cómo era el ideario o el pensamiento político, económico, social y cultural de ese entonces. Menciona, y de esta manera también, si nos damos cuenta, muchos desconocen muy bien el hecho, o sea, no conocen a priori por qué ocurrió la independencia de México, a qué se debió. Ok, si le preguntas a un niño, te va a decir,
pues los mexicanos estaban hartos de los españoles, pero cuando en realidad ocurrieron varias razones por las cuales se desequilibró o se incidió a un levantamiento de armas en la independencia de México. Lo mismo en la revolución. También estaban hartos de un gobierno autoritario de Porfirio Díaz, pero muy pocos desconocen las causas que estaba teniendo el porfiriato, su debilitamiento económico, su debilitamiento político, su debilitamiento incluso como gobernante. ¿Por qué? Porque era un gobierno viejo, era un gobierno caciquil, un gobierno el cual estaba totalmente, ahora sí que valga la expresión, totalmente fuera de contexto. No tenían ni siquiera un estudio coyuntural de dónde estaban gobernando. Para finalizar esta cuestión, desde la Cámara Baja podemos determinar que optamos más por la narrativa B porque esta incide más a un estudio exhaustivo y totalmente riguroso de la coyuntura política y cultural de México y el mundo. En contraste, la narrativa A solamente se basa en el materialismo. Ok, ocurrió la independencia, ¿qué pasó? Pues cambió un régimen político, cambió un sistema de gobierno, cambió una constitución, pero ¿qué requirió que se llevara a cabo esto de sistema, o se implementó un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social? O sea, ¿qué se llevó a cabo? Esa es la pregunta que nosotros hacemos en la narrativa B. La narrativa A nada más lo dice así y se acabó. Una conmemoración así tal día, se ocurrió tal suceso, se conmemora y fin. Pero no te dice de manera detallada, a priori y de o así que muy jugosa, ¿por qué ocurrió esto? ¿Es cuánto, Pania? ¿Se me permite el uso de la palabra? Gracias, Ángel. Dame un momento. Denme un momento. ¿Qué pasó? Ok, va. Bueno, gracias, ¿El uso de Ángel. la palabra? ¿Qué pasó, Ezequiel? Disculpa. Que si se me permite el uso de la palabra. Para un momento, no, ya acabó tu turno. Pamela, a tu primera palabra. Y necesitamos que silencies tu micro. Eso, gracias. Pamela, a tu palabra terminamos con la actividad. Dame un segundito para poner mi cronómetro. Ok, a la cuenta de 3 empiezo. 1. Sí, otra cosa que quisiera pedir, si me van a interrumpir, voy, por favor, pónganlo en el chat. No me gustaría que me interrumpieran y no pidieran permiso. Entonces, a eso, 1, 2, 3. Bueno, empezando por recalcar qué es lo que nos pide la moción de tipo política pública, deberíamos de ponderar más una narrativa A sobre la B. Como barrido del debate y síntesis, retomando los comentarios de mi compañero Beth, en principio, dice que no es justo para los estudiantes, infiriendo en la narrativa A, que nos habla de una confusión entre celebrar y conmemorar como sinónimos. No, nadie pretende celebrar la violencia de los traumáticos. Además de traernos una pregunta muy importante para el discurso de esta Cámara. ¿Por qué es importante conmemorar estas fechas? Te responderemos. La importancia radica en recordar, como ya había mencionado mi compañera Michelle, resaltar la importancia de cuestionar la falta de escucha de las carencias sociales. Nos dice, el hecho de que no haya una coacción para la reivindicación de los derechos subjetivos de los grupos minoritarios, en este caso de los estudiantes, para dar un ejemplo muy claro, da lugar al autoritarismo. Es muy fácil, si no hay democracia, hay autoritarismo. Si el gobierno no reconoce el daño causado mayormente por sus propias manos, no hay reivindicación, lo que se busca en la conmemoración para aclarar. Seguido de nuestro amigo Huitzil, si es que no me equivoco, nos señala que se pondera el análisis de los estragos sobre la conmemoración. Como menciona nuevamente Michelle, si el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Está bien? Sí.
Sin embargo, retomando otra vez, señala que esto no quiere decir que no se analice, como es a través de seguir hablando de ello en los foros y los conversatorios. También se trae la definición de una narrativa anecdótica. ¿Qué quiere decir anecdótica? Sobre los eventos traumáticos, que se entiende como un evento extraño o hasta accidental. Contraria a su argumento que se necesita analizar sobre conmemorar, pues al mismo tiempo los estragos y las consecuencias se afirman. Entonces hay un daño colateral por parte del gobierno. Entonces, ¿por qué representar tu narrativa como accidental? Sí es importante reconocer que los gobiernos pasados no dieron un lugar a un gobierno demócrata. Finalmente, ninguna de las participaciones de la Cámara de Oposición en general nos muestra por qué su escenario es más efectivo, cómo es que su política pública es más efectiva sobre la nuestra. Pues nos presenta nuevamente cuestiones subjetivas para la comprobación, citando cuestiones científicas y artículos que en todo caso no se interpretan, solo se mencionan. Además de que dentro de estos mismos no se lleva un link para llegar a un mecanismo para poder comprobar que su narrativa es la más efectiva. Nos dice también que estamos adoctrinando. No, al contrario, la narrativa B siempre ha existido y ha fracasado, pues lo vemos en su análisis de lo particular a lo general a través de testimonios. Y es aquí donde ya podemos expandir lo que había dicho Michelle anteriormente, que si bien es importante reconocer a través de los mecanismos, estos no funcionarían a través de particularidades. No sirve un análisis de lo particular a lo general, porque no hay una homogeneidad de estos grupos vulnerables, no hay una forma de representatividad para que puedan tener un espacio y poder reivindicar sus derechos subjetivos. Nos traen el ejemplo del porfiriato, que si bien nos mencionan que por qué no sabemos, pocas personas sabemos por qué pasó. Ok, es el ejemplo perfecto para realzar que si no existe un gobierno que reconozca y que reivindique nuevamente los derechos subjetivos, es nulo. En estos escenarios se vio igual que se vulneraron los derechos a la libre opinión. Finalmente, lo que nos diferencia de nuestra Cámara es la presentación de mecanismos. Como mencionaba y se interrumpió a Michelle, se debe de dar lugar a esta voz de las víctimas, a poder seguir hablando de esto. Además de que los artículos, si bien nos ayudan en una seguridad, no nos ayuda para que se lleve a cabo los mecanismos. Por eso es que ganamos nosotras, porque a través de estos mecanismos y la comprobación de que su narrativa es falsa, por eso ganamos. ¿Es cuánto? Gracias, Pamela. Terminamos el debate. Contigo, Nancy, tu primera palabra. Sí, gracias. Voy a iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Bien, voy a retomar primero lo que dijo Cámara Alta de Oposición, que es que no se quiere profundizar en los temas, pero sí se quieren celebrar. ¿Cómo vamos a celebrar algo que desconocemos, algo de lo cual no tenemos conocimiento, de lo cual no conocemos con exactitud qué es lo que pasó? O sea, no conocemos prácticamente lo que estamos celebrando, porque esas víctimas están ahí. ¿Por qué surgieron esas víctimas? ¿Cuál fue el contexto histórico? ¿Cuál fue el hecho histórico? ¿Cuál fue la coyuntura para que se desarrollara? Lo cual es importante tener en cuenta para poder saber qué está celebrando, claramente. Esto, además de que se debe de profundizar sobre el hecho, sobre el suceso histórico, para evitar que se repita. Como dicen, si conoces tu historia, estás destinado a repetirlo, porque conoces lo que sucedió, conoces cuáles fueron los errores del pasado, cuáles fue el contexto que llevó a que se desarrollara, a que sucediera aquel evento. Asimismo, el estudiar el hecho histórico también sirve para reconocer a las víctimas. También se conmemoran las víctimas al tú estudiarlas, al que esté plasmado en un papel su nombre, a que esté plasmado en un papel cierta cantidad de personas murieron. Bueno, esas víctimas están siendo recordadas, están siendo conmemoradas
porque al mismo tiempo de que están siendo conmemoradas, están siendo estudiadas y están como alertando hacia un futuro de qué es lo que se debe de evitar para que otras personas no sufran lo que ellos vivieron. Además, bien, el que se conmemore pero no se cuente la historia real como es, porque como se ha mencionado a lo largo del debate, muchas veces la historia está manipulada, está distorsionada de lo que realmente es. Nosotros conmemoramos algo con datos que el gobierno nos da, con datos que no sabemos que si son ciertos o no, como en el caso de los niños héroes, que dicen que es creación del gobierno, y conmemoramos a estos niños, conmemoramos el 13 de septiembre, y pues tal vez son una creación del gobierno y estamos conmemorando algo que nunca ocurrió, algo falso, algo que no existió. Ahora, retomando lo que dijo Cámara Baja de Posición, ¿cómo vamos a festejar a algo si no profundizamos en el porqué? Debemos de profundizar, como ya mencioné anteriormente, se debe profundizar. Así mismo, recordemos que la historia es eso, una ciencia que se estudia lo que ocurrió. Y eso debería de ser eso es lo que se enseña en las escuelas, lo que ocurrió. Pero no se nos enseña como tal lo que ocurrió, se nos enseña una fecha que nos tenemos que aprender. Y es por eso que los niños odian la historia, porque piensan que solo son fechas, que solo son sucesos que se tienen que aprender de memoria, la fecha del 16 de septiembre y los personajes, y conmemorar a estos personajes. Cuando la historia no es así, la historia es estudiar el hecho histórico, reconocer y evitar que se vuelva a repetir. Los monumentos, pues, o sea, no generan nada malo, pero los monumentos solamente están ahí. ¿Cómo vas a conmemorar un monumento? El monumento no te va a devolver a las víctimas, el monumento no va a reparar el daño. Por ejemplo, en los monumentos a las víctimas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es ayudar a los estudiantes, va a ayudar a que se esclarezca el caso, va a ayudar a las investigaciones, porque simplemente es algo tangible, algo que está ahí decorando, pero que no ayuda, no te va a regresar a las víctimas, no te está ayudando a esclarecer qué fue lo que sucedió. Se mencionó también el artículo 3º constitucional, pero dicho artículo lo que busca es combatir el dogmatismo con bases científicas y documentales. Recordemos que en las escuelas se debe de enseñar ciencia, no se debe adoctrinar a los niños. ¿Qué es lo que pretenden hacer con simplemente hacer que se aprendan fechas? O sea, al enseñarles ciencia se les enseña a razonar, a pensar por ellos mismos, a buscar un cambio en la sociedad mediante el razonamiento, mediante la ciencia, con una metodología, con algo sistemático. Si nosotros solamente nos enfocamos en que se aprendan fechas, nunca vamos a lograr que los niños puedan razonar el por qué están sucediendo las cosas, el por qué esto y de qué manera se puede mejorar la sociedad, porque ese es el papel de estudiar la historia, ver de qué manera podemos mejorar nuestro presente, de qué manera podemos mejorar nuestro futuro. Al poder razonar sobre lo que ha ocurrido, al poder analizarlo desde una visión crítica y objetiva, no desde el tener que aprenderte fechas y nombres de personajes. Es por eso que se prefiere que es por eso que en lugar de conmemorar a las víctimas mediante celebraciones, monumentos, se busca profundizar sobre las causas y los estragos ocurridos durante los sucesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias a todos los equipos por este gran debate. Vamos a pasar a la sala de deliberación, mi panel y yo.